comunicado, la Fiscalía ya abrió investigación, una nueva investigación a la presidenta Dina Boluarte por este caso. Y uno se preguntará, pero la Fiscalía persigue el delito. ¿Qué va a investigar la Fiscalía en todo caso? Ahí está el comunicado. La Fiscalía va a investigar si la presidenta Dina Boluarte omitió sus funciones. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver que se haya probablemente operado la nariz el año pasado con que haya omitido funciones? Muchas preguntas y para justamente contestarlas estamos con el doctor César Nakazaki, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. A ver, doctor, la primera pregunta, porque claro, uno se quedó en toda la discusión en torno a, digamos, este secreto o no secreto de la presidenta Boluarte, y lo que se planteó desde el lado constitucional, desde el lado parlamentario, es que posiblemente lo que podría haber ahí es una infracción constitucional. Pero ya entró la Fiscalía. ¿Acá hay un posible delito? Bueno, primero con la infracción constitucional, cuidado con seguir cometiendo los errores de varios parlamentos que hasta ahora no entiendo por qué no le hacen caso al Tribunal Constitucional, que ya hace varios años ha dicho que para utilizar la infracción constitucional y el juicio político hay que tipificar las infracciones constitucionales y hay que señalar el plazo de inhabilitación que corresponde a cada una. Porque ¿qué es infracción constitucional? Son dolosas, son con negligencia, eso no se ha resuelto hasta ahora. Pero respondiendo a tu pregunta, la investigación es preliminar, entonces hay una hipótesis. La hipótesis de delito es que la presidenta, como consecuencia de un tratamiento quirúrgico, quedó incapacitada para ejercer la primera magistratura del país y que eso configuraría abandono del cargo o incumplimiento de deberes de función. Así es, omisión de funciones. El primer tema que hay que enfrentar ahí es que en el periodo que se está señalando de tiempo hay varios actos presidenciales. Hay decretos de urgencia, promulgaciones de leyes, consejos de ministro y una mala lectura del testimonio del expremier Otárola. Porque si bien es cierto ha señalado que la presidenta se sometió a un tratamiento, renglón seguido ha dicho que mantuvo comunicación permanente con ella y el testigo privilegiado para decir si la presidenta ejerció o no su cargo es su premier. Ahora, pero ahí entra el debate ya, entiendo, no solo penal, sino también constitucional, donde se señala si un presidente o presidenta de la República puede ejercer el cargo como tal de manera virtual, porque lo que se conoce es que en ese periodo, me parece que del 28 de junio del 2023 al 9 de julio del 2024, ella se conectó solamente de manera virtual al Consejo de Ministros del 5 de julio. Pero el único acto presidencial o los únicos actos presidenciales no fueron Consejo de Ministros. Hay decretos de urgencia, hay hay decretos supremos, entonces hay varios actos presidenciales que dan cuenta que la función se siguió ejerciendo. Pero sin saber exactamente los efectos del tratamiento médico, todo va a ser conjetura. Porque estaba dormida, no estaba dormida, estaba capacitada o no para dirigir al país. Pero entiendo que hay varias preguntas centrales que hasta el momento, insisto con la idea, no se han contestado por parte de las altas autoridades. La pregunta central es si en principio la presidenta se operó o no se operó la nariz. Esa es la pregunta central, entiendo que la Fiscalía se hará. Sí, pero el tratamiento médico solo tendría interés público y no curiosidad pública si es que ese tratamiento médico la incapacitó para ejercer, ¿no? Exactamente. Y ahí va mi pregunta. Con esta investigación preliminar que ha abierto la Fiscalía, ¿puede citar al médico, que ya se conoce, al doctor, puede citar al médico para que declare? Es una excelente pregunta porque me preocupa también que el presidente de la Comisión de Fiscalización y una serie de personas hayan querido crucificarlo al médico por no hablar sin ver la Ley General de Salud. Si un médico viola su secreto profesional, comete delito de violación del secreto profesional. El secreto médico solo puede ser levantado en ciertas excepciones que señala la Ley General de Salud, que habría que conocer. Y ahí le pregunto, esta situación... Mandato judicial, solo por orden de un juez, no de un congresista. Es decir, doctor, para entenderlo, es decir, no le va a bastar a la Fiscalía
haberle abierto a la presidenta esta investigación preliminar para citar al médico Mario Cabani? No, solamente la única autoridad que de acuerdo a la ley puede decirle a un médico, levante el secreto profesional, es un juez. Porque usted sabe muy bien que el que tiene, digamos, la verdad de lo que sucedió, de si necesitó, digamos, descanso médico, si estuvo incapacitada, cuántos días lo estuvo, es el doctor Cabani. Por cierto, él es el único que puede explicar el tratamiento y los efectos que tuvo sobre el paciente, pero no lo abordan adecuadamente, porque lo emplaza públicamente el presidente de la Comisión de Fiscalización y hasta en la calle lo crucifican, habla, él no puede hablar. Él tiene un secreto profesional que, repito, si lo viola comete delito. Ahora, pero hay un tema preocupante, ¿no? Y que entiendo será materia de investigación de parte de la Fiscalía y usted me dirá si se ajusta o no. Que además lo que sí se ha podido corroborar es que el doctor Cabani, que entendemos fue quien habría, me pongo en condicional porque insisto, no se ha confirmado desde el lado del Ejecutivo, él recibió o fue autorizado por el Ministerio de Salud para que su ONG, la ONG que le abrió, tenga un banco de sangre. Ese hecho, le pregunto, ¿ese hecho puede constituir algún tipo de conflicto de intereses? Es decir, opero la nariz de la presidenta y luego el Ministerio de Salud me da una autorización para que mi ONG pueda poner un banco de sangre. ¿Ve algo ahí extraño? Conflicto de interés en tanto y en cuanto haya habido alguna irregularidad en ese procedimiento, ¿no? Ese ya es otro tema, o sea, si se ha incurrido o no en una infracción administrativa, también señalaron respecto al nombramiento de una funcionaria de salud, creo. Entonces, ese ya es un tema afuera. Eso habría que, como tú muy bien señalas, irlo investigando. Pero sí hay, doctor, una relación. Es decir, bueno, si yo soy el Ministerio Público, yo, aquí, ¿pero quién te operó? Señor, va a venir a declarar, no quiere venir. ¿Qué beneficios tuvo de parte del gobierno? Bueno, el tema es que el fiscal le podría preguntar, quiero preguntarle sobre el contrato, lo cual no es materia de investigación, conforme al comunicado que ha señalado. Una cosa es preguntarle por un contrato y otra cosa es si le pueden preguntar por un acto médico. Lo que yo señalo es que debe respetarse el secreto profesional respecto al acto médico, porque como repito, he visto que crucifican al profesional sin considerar que hay un secreto profesional que él tiene el deber de cumplir. Es decir, para que eso quede clarísimo, el doctor Cabani solo podría revelar, digamos, la situación a partir de un mandato de un juez. Respecto a autoridad, solamente el juez. Y a ver, ¿qué pasa con Alberto Tarola, que en ese momento era el presidente del Consejo de Ministros? Se le había abierto una investigación fiscal a la presidenta de la República por un supuesto delito, omisión de deberes de función. Exactamente. El presidente del Consejo de Ministros también podría haber incurrido en un posible delito ante una situación de este tipo. Si la presidenta no ejerció el cargo y de facto lo ejerció el premier, incurriría en usurpación de funciones. Ajá. Incurriría en usurpación de funciones. Por eso es que su testimonio fue claro. Él dijo dos cosas. El problema es que hemos levantado una: tratamiento médico, pero permanente comunicación y continuación del gobierno. Ahora, la gran pregunta, si eso, y la pregunta para los constitucionalistas también es si se puede ejercer el cargo de esa manera. Es decir, si yo puedo ejercer el cargo, a ver, si estoy en un posoperatorio, si puedo ejercer el cargo con anestesia total. Sin respuesta del... Te has dado la clave, pero ¿cómo sabríamos si hubo anestesia total y si eso tuvo inconsciente a la paciente y cuánto tiempo? Requieren de la información médica. Todo lo demás puede ser especulación. Requieren de la información médica, porque la presidenta solo está obligada a comunicar un hecho que la va a incapacitar para ejercer la presidencia de la República. Si un acto médico no la incapacita para ejercer la presidencia de la República, no tiene por qué comunicarlo. Pero, y usted lo dice, ¿no? Claramente, pero si el acto médico implicaba así una anestesia general, así sea por 12 horas, así sea por un día, sí se veía en la obligación de comunicárselo al Consejo de Ministros y al Congreso. Cualquier hecho que la incapacitaba para ejercer la presidencia tiene que ser comunicado para que se dé el procedimiento constitucional. Ahora, que la sustituya, en este caso, el presidente del Congreso. Ahora, doctor, porque más allá, y va a ser materia de investigación por el Ministerio Público, efectivamente, qué sucedió exactamente en este proceso, que parece baladí en realidad y banal, pero que si se llega a investigar a fondo podría implicar una serie de consecuencias tremendas para el país. Pero más allá de eso, hay un hecho concreto y hay un hecho real.
que todos los peruanos podemos ver a diario. La presidenta, la cara de la presidenta no es la misma cara que cuando entró a Palacio de Gobierno. Yo comprendo que hay un gran interés y reacciones frente a este tipo, así como la hubo. Yo diría, lo que hay que reflexionar es que a la presidenta tampoco la pueden tener como casera del Ministerio Público. Ya tiene 10 investigaciones. Sí. Entonces no va a tener 20 o 30, ¿no? Esto que ahora se ha cambiado la jurisprudencia y se investiga al presidente no es para tenerlo todos los días en la Fiscalía de la Nación. Porque hay temas, me parece, más fuertes que deberían seguirse investigando y consolidándose, ¿no? Más que concentrarse en este tema. Un punto, a ver, interesante, ¿no? ¿Cuántos años podría enfrentar, pongamos en el supuesto, que la encuentran culpable? Para entender la dimensión de lo que se está investigando. Por incumplimiento de la obligación, incumplimiento de obligaciones o abandono de cargo son 2 años de pena. 2 años. 2 años. O sea, ni siquiera es pena efectiva. No. Y ahí va la siguiente pregunta. Entonces, este accionar de la Fiscalía, este salir rápido ante, digamos, ya no sé si crisis política, pero cuestión política y constitucional que se estaba debatiendo, ¿le parece una actitud, digamos, oportunista de la Fiscalía? El Ministerio Público siempre va a tener un problema cuando investigue a un presidente o un alto funcionario público, que terminada la investigación preliminar queda en las manos del Congreso, que es quien decide si levanta o no la inmunidad y permite el proceso penal. Por eso es que yo te diría, ya tenemos, incluso sumando desde Pedro Castillo, ¿cuántas investigaciones preliminares? ¿Cuántos procesos penales concretados? Muy pocos. Es justamente sobre eso, ¿no? Ya entiendo que la Comisión Permanente del Congreso le ha dado trámite a 2 denuncias que había planteado digamos, hasta hace poco fiscal de la Nación, Villena. Carlos Villena, y sobre 2 casos claves, y ahí me gustaría su análisis. El caso Rolex, donde incluso escuchamos a la Presidenta de la República aceptar que había utilizado los relojes que le dio Suwaiki, el gobernador regional de Ayacucho, Oscorima. Y el otro caso, mucho más grave, entiendo, como se le vea, que tiene que ver con su rol y las implicancias de las muertes al inicio de su gestión. Esto ya entró a la Comisión Permanente. ¿Qué puede pasar en ese plano? En el tema de los Rolex, el tema central está vincularlos con un acto de función del gobernador regional de Ayacucho. Te di el Rolex y obtuve un presupuesto, te di un Rolex y me diste un decreto de urgencia, etcétera, etcétera. Esa parte el Ministerio Público hace tiempo no explica, por eso decía que no hay que quedarse solo en la noticia inmediata. ¿Cuánto le dimos Rolex? Al día de hoy, ¿qué se ha investigado? ¿Qué se ha desarrollado? Sería bueno que la fiscal de la Nación, a través de su portavoz que ha nombrado mi buen amigo el doctor Cubas, lo explique. Y en el tema de las muertes, la discusión central va a ser si la Presidenta de la República tuvo o no competencia funcional, intervino o no, para señalarle a la policía cómo debe actuar o cómo debía actuar frente a la violencia que se generó en esa época. Ahora, sin embargo, insisto con esta idea, ¿no, doctor? En el caso Rolex, escuchamos, porque la Presidenta de la República sale en una conferencia de prensa y admite que efectivamente ella estaba utilizando estos relojes costosísimos que le daba Suwaiki Oscorima. Entonces, sí es un punto de investigación sumamente seria. Yo no digo que el caso de los Rolex no sea serio investigarlo, pero para que sea completo, no nos debemos quedar en la parte que es indiscutible que la presidenta por lo menos usó, si es que no se le regaló y está ocultándolo, claro, estas joyas. El tema es la contraparte. ¿Fue a cambio de qué? Eso era lo que había que trabajar inmediatamente. Yo imagino que la Fiscalía habrá agarrado todos los proyectos del gobierno regional de Ayacucho y los habrá pasado por escáner para saber si ha habido un procedimiento regular o no. Me hace acordar el presidente Castillo y el alcalde de Anguía. El alcalde de Anguía resultaba que recibía un presupuesto que no recibía Piura. Ahí era evidente el manejo. Esa parte, hasta donde yo conozco, me parece que no se ha desarrollado ahora, la investigación. Sin embargo, uno se pregunta porque tanto el caso Rolex y más aún el caso de las muertes al inicio de la gestión de Dina Boluarte, más de 50 peruanos que perdieron la vida, que fueron asesinados en ese momento, y estamos ya acabando el 2024, diciembre, y recién pasan a la comisión permanente. Esa parte es muy lenta. Y para bien del país, porque la presidenta no puede ir casi al sur del Perú y Dina asesina, etcétera, es muy importante que se defina de una vez
si la presidenta puede estar implicada, si está vinculada o no con las muertes. Pero para eso también hay que señalar que si hay investigaciones que están desarrolladas, ya hay jefes militares que están procesados porque se ha establecido que hubo responsabilidad en la elaboración de los planes de operaciones y en su ejecución. Y es claro, ya entrando al fondo del asunto, porque es bastante grave eso, es claro, digamos, que la presidenta de la República no tiene responsabilidad del todo, ¿o no? A mi modo de ver no tiene ninguna. En mi experiencia de haber defendido a 3 presidentes y concretamente al presidente Fujimori en cuál es su papel en la lucha contra el terrorismo, llevado al plano de la seguridad ciudadana, ni siquiera el ministro del Interior, el responsable de planificar cómo enfrentar un fenómeno de violencia tan atípico, porque no era una protesta común, como recordamos, un fenómeno de violencia tan atípico, ¿qué hacer si quieren tomar el aeropuerto? ¿Deben usar armas o no deben usarlas? Eso no lo determina ni la presidenta ni el ministro. Es el responsable, el jefe del plan de operaciones. Por eso se ve el plan de operaciones, quienes lo aprueban, quienes lo ejecutan. Ese es el ámbito. Pero entiendo, doctor, y acá quizá la memoria no me ayude mucho, pero entiendo que hubo directrices que se aprobaron en ese momento desde el lado del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa que hacían o señalaban que la amenaza eran incluso amenazas subversivas, dándole una orden directa, efectivamente, ya a las fuerzas militares, de cómo las fuerzas militares, digamos, tienen que actuar frente digamos, amenazas subversivas. Te pongo un ejemplo. El presidente declara la guerra. O sea, son mis enemigos, vamos a la guerra. Pero si usas tanques, o usas aviones, o usas submarinos, eso lo determinan los militares. Lo mismo en los planes de seguridad del aeropuerto, de las calles de la ciudad, es la policía la que determina. La presidenta no tiene intervención en la planificación de las operaciones policiales. Ahora, y yo le pregunto, doctor, porque usted conoce muy bien el sistema de justicia en nuestro país, y siempre recuerdo el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ni bien salió. Al día siguiente, yo estuve en esa diligencia. Exactamente, al día siguiente se enfrentó un con la ejército de fiscales nos cayó a las casas. ¿Qué cree que pase con la presidenta Boluarte una vez que salga de Palacio de Gobierno? Esa es una gran pregunta y la respuesta de siempre es depende. Depende de cómo esté en ese momento el humor político y el desarrollo de las investigaciones, porque la presidenta, mientras que tenga inmunidad, se la tiene que levantar el Congreso. Y inmunidad tiene durante el cargo y hasta 5 años posteriores al ejercicio del cargo. Pero ¿qué pasó entonces con Pedro Pablo Kuczynski? Lo que pasa es que el presidente Kuczynski renuncia. Él pierde toda inmunidad. Él renuncia. Él renuncia a su cargo. Mientras Dina Boluarte no renuncie, no sea vacada, tiene protección funcional durante 5 años. Durante el ejercicio del cargo y hasta 5 años posteriores respecto a delitos de función. Si son fuera de la función... Que los tiene por los casos de lavado de activos. Pero si son fuera de la función, no tiene esa protección. La protección es a la función presidencial, no a la persona. Por eso es que el presidente Castillo, por lo que hacía esa ratea, ahí no actuaba como presidente. Y en el caso del expresidente Ollanta Humala. Bueno, en el caso de Ollanta hay que diferenciar. El tema por el cual él está encausado en este momento era por su condición de candidato. Así es. Ollanta Humala, el único caso que tiene como presidente en desarrollo es por el Club de la Construcción. Pero ahí no creo que llegue a mayores porque más bien han empezado a retirar cargos. Los cargos más graves los están dejando. Porque ahí la gran discusión es si el dinero fue para un ministro o si hubo dinero para el presidente. Y hasta donde yo intervine en el caso, la dirección iba para la izquierda y no para la derecha. Ahora, entonces lo que me queda clarísimo, doctor, es que la presidenta Boluarte va a necesitar el apoyo del Congreso de la República hasta el último día. Es decir, hasta el 28 de julio del 2026. Si eso se rompe... La protección es la inmunidad y la única autoridad que quita la inmunidad es el Parlamento de la República a través del antejuicio. Por eso, y sin esa inmunidad, ¿usted cree que la Fiscalía pediría de inmediato su prisión preventiva? Este país se ha caracterizado por procesar y encarcelar presidentes, ¿no? O sea, ya es un patrón que no creo que
lamentablemente se deje en el corto plazo o en los próximos años, ¿no? Lo decía sobre todo, a ver, porque muchos dirán, Omar ya la quiere meter presa, pero lo decía sobre todo porque hay una amenaza directa que ha enviado uno de los que cortan el jamón en el Congreso, que es el señor Vladimir Cerrón. Él ha dicho que ella dura hasta abril, julio del próximo año. Bueno, vamos a ver qué pasa con Vladimir Cerrón también, ¿no? Porque está ahí el hombre complicado, con una pena efectiva y en ejecución, que le está sumando en cadena prisiones preventivas. Le están cambiando todas las comparecencias por prisiones preventivas. Tiene una situación bastante complicada. Bueno, bastante claro, doctor César Nakazaki, como siempre, el doctor César Nakazaki, abogado penalista. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I